En todo el palacio descubrimos vestigios de la grandeza romana. La estatua de bronce de la loba como símbolo del poder de Roma. Los maestros de obras de Carlomagno se encargaron de traer los pilares de la antigüedad clásica a través de los Alpes. La catedral de Carlomagno da la impresión de trascender los criterios terrenales. Pero a diferencia de los emperadores romanos, Carlomagno se consideraba un rey germano, no vivía alejado de sus súbditos y no se situaba al mismo nivel que un dios, sino que vivía en estrecha proximidad con su pueblo. Las crónicas afirman que todos los servicios se celebraban allí con gran solemnidad y en presencia del rey, y que Carlomagno cantaba en voz baja con el coro. Este era el aspecto que tuvo el palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Un palacio monumental que mostraba al pueblo lo grande que era su soberano. Ningún otro monarca franco, anterior o posterior a Carlomagno, construyó una residencia palatina de esta índole. El monarca vivió en este palacio el cénit de su poder y la fama de su hospitalidad rebasó las fronteras. Eguinardo escribió que había tantos extranjeros que llegaban a ser una carga no solo para el palacio, sino también para el reino. En la actualidad solo se conserva la Torre Granus. ¿Cuál era la finalidad de este sombrío edificio? ¿Carlomagno se paseó por esta puerta? ¿Qué secretos guardan estos muros? Un laberinto de escalinatas y corredores hace de esta torre un refugio inexpugnable. ¿Pero para quién? ¿Era así como vivían los emperadores? Al igual que en las antiguas villas romanas, el aire caliente circulaba por entre los dobles muros. Solo un emperador podía permitirse un lujo así. Este hecho parece indicar que en realidad Carlomagno debió de haber vivido en esta torre. ¿Adúltero? Eguinardo describió al rey de los francos como un hombre de familia, que quería tanto a sus hijas, que las mantuvo en su palacio hasta su muerte, porque no podía privarse de su compañía. Los críticos, en cambio, afirman que aquel devoto padre fue en realidad un mujeriego y un adúltero. Carlomagno tuvo al menos 6 esposas e incontables concubinas. En cuanto a Carlomagno y las mujeres, eso es otro cantar. Su primera esposa dio a luz a un hijo con una joroba. A su segunda esposa la devolvió a su padre. Con su tercera mujer tuvo a sus 2 hijos gemelos. La cuarta le dio como mínimo algunas hijas, y la quinta también, y la sexta, y la séptima, y la octava. ¡Oh, la la! En aquellos tiempos los matrimonios no eran como ahora. No eran un compromiso para toda la vida. Garantizaban la continuidad de una dinastía y se consideraba apropiado que un emperador de la talla de Carlomagno tuviera un grupo de mujeres hermosas a su alrededor. Cuando Eguinardo escribió la biografía de Carlomagno, no le era posible recordar los nombres de las muchas mujeres con las que el rey se había desposado. Carlomagno se casó primero con una princesa de Lombardía para complacer a su madre. Pero transcurrido un año la repudió y aquella mujer se perdió en la oscuridad de la historia. ¿Era Carlomagno un ser desalmado y cruel? La política matrimonial era una cosa corriente para los monarcas de aquella época, y si alguien quería ser rey en aquellos días, debía ser algo más que un buen guerrero. Si se descubría que, a una edad temprana, el hijo de un rey era incapaz de dar herederos, era despachado a un monasterio o destinado a la carrera eclesiástica. ¿Un emperador analfabeto?
Durante el reinado de Carlomagno, la ciencia y la cultura volvieron a florecer después de 3 siglos olvidadas en la oscura Alta Edad Media. En los scriptoria de los monasterios se inventó la minúscula carolingia, la caligrafía que aún hoy utilizamos. Carlomagno ordenó construir escuelas para sus súbditos, pero ¿qué sabemos de su formación? Según la Vita Caroli Magni de Guinardo, tenía la costumbre de llevarse a su lecho todo lo necesario para escribir, para ejercitar su mano en el trazo de las letras. Aunque añade, pero aquel esfuerzo desmañado y demasiado tardío obtuvo escasos frutos. El emperador firmaba sus documentos con un simple trazo de pluma. ¿El gran protector de la ciencia no sabía escribir? ¿Carlomagno era analfabeto? Carlomagno, según parece, trató de aprender a escribir a una edad avanzada. Era una empresa muy difícil, porque desde niño había sido bien adiestrado en el manejo de la pesada espada de los francos. Aquello afectó bastante al desarrollo de la mano, a toda su musculatura. Basta con imaginar una pequeña, delgada y delicada pluma de ganso entre la enorme mano de un rey que había aprendido a manejar con soltura la espada. Naturalmente, aquella delicada pluma quedaría destrozada en las potentes manos de un guerrero. Carlomagno reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. El emperador quería que le explicaran qué era el vacío, y los sabios le respondieron que debía de ser una cosa muy grande, porque Dios había creado el cosmos de él. El mundo en la época de Carlomagno estaba aún lleno de misterios. Se creía que la Tierra era un disco plano que flotaba en un enorme océano. Dios había creado el mundo y lo había situado en el centro del universo. En la época carolingia, la ciencia trataba de comprender desde la finitud humana la creación divina. La ciencia y la fe eran aún inseparables.